Buenas noches, bienvenido a otra noche de clamor en la noche, en vivo desde Managua, Nicaragua. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. En el programa de hoy, pensaba que el hermano Mangoso, que es hermano Antonio Mangoso, el pastor africano, un líder cristiano. Anoche no pudo estar aquí, esta noche tampoco, pero él está con su familia y se van el viernes, entonces han estado ocupados todo esto, los excusos. Vamos a hacer los arreglos temprano mañana para ver si lo desarticulamos de cualquier compromiso y lo tenemos. No lo prometo, pero es que quiero, y si no puedo tenerlo aquí en el programa de mañana en la noche en vivo, voy a grabarle la entrevista para el programa para pasarlo con ustedes, porque ese testimonio, me senté horas con este hermano. Él y su esposa son de lo que llama Guinea Ecuatorial, déjame ver cómo es que dice, Ecuatorial, Guinea Ecuatorial. Esa es una república pequeña en África, pero las historias que me ha contado del cristianismo, persecuciones, y que de allí llegó un puertorriqueño que ya pasó con el Señor, un gran siervo de Dios, un gran patriarca, Luis Ortiz, y llevó allí un puertorriqueño el evangelio de poder y de la palabra, y este hermano Mongoso, Antonio, pues estuvo con él todo el tiempo. Y este hermano tiene un trasfondo bien, es asesor de muchos presidentes de África, tiene una iglesia poderosa allá en Atlanta, donde voy a visitar este año, y es un hombre que ha estado en clamor, que ha estado cerca de este ministerio por años, y hoy lo descubro aquí. Pero como son pocos los días que está aquí, estuvimos para el mismo evento aquí, pues él anda con unas personas, unos cristianos, un matrimonio que él ha discipulado, que los tiene como hijos, y andan ocupados todo el día. Anoche llegaron a las 10 de la noche. Voy a hacer los arreglos, mañana los agarro en el desayuno y te llevo amarrado para allá. Si no, le busco la hora para hacer el programa y después pasarlo por la noche. Pero es que las experiencias que este hermano tiene debemos aprovechar. Dice Jesús, dice bien claro el Señor en el libro de Juan, dice que trabajemos mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4 me dice, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede hablar o nadie puede trabajar. La noche viene, esa noche está cerca, hermano. En estos días que he estado aquí, horas, orando, leyendo la Biblia, meditando, hablando con Dios del amanecer, y en contacto con diversas personas, bregando, me doy cuenta, y ahora que tengo tiempo para sentarme a ver algunas de las noticias que están rodeando el mundo, estaba hablando con Juan Matamoros, que es asistente del presidente de la República, y es cristiano, y estábamos hablando cuán cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia, cuán cerca estamos de la guerra de Armagedón, cuán cerca estamos de la gran tribulación, y cuán cerca estamos de que Cristo venga a establecer su reino milenario en la tierra. Estamos viviendo los últimos días, las últimas horas proféticas. ¿Cuánto del día ni la hora? Nadie sabe, hermano. Pero aquí, en estos días que he tenido tiempo para meditar y hablar con diferentes personas, me doy cuenta, inclusive en el día de hoy, pues quédese con nosotros, vamos a hablar de
de la necesidad de no solamente leer, meditar, estudiar la Biblia, creerla. ¿Ok? Creer lo que esta Biblia dice, lo que esta palabra de Dios dice. No es meramente embotellártela, eso, memorizártela es bueno, estudiarla es bueno, leerla es bueno, meditarla es bueno, pero es creer lo que estás estudiando, creer lo que estás meditando, creer lo que estás atesorando en tu vida de la palabra. Porque si no lo crees, entonces no tiene efecto. Sin fe, imposible agradar a Dios. Y hoy pues vamos a tocar ese tema, pero vamos a describir el mundo en el que estamos viviendo, hermano. Las noticias que acabo, hace 2 minutos, me he quedado pasmado con unas noticias que acabo de ver en la televisión. Realmente me ha dejado pasmado a la ligera que va cumpliéndose Apocalipsis 12:12. Sabiendo que le queda poco tiempo, el diablo ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Y vamos a analizar todos estos eventos que hoy, en el día de hoy, nada más estamos viendo, y vamos a analizarlo, cuán cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia, cuán cerca estamos de la guerra de Armagedón, cuán cerca estamos de todo el fin profético de la venida de Cristo y del reino milenario, cuán cerca estamos del fin de todo este evento histórico que hemos venido viviendo por miles de años. Cristo viene ya, Maranatha. Oh, thank you, Jesus. Y damos gracias a Dios por este momento de estar con ustedes. Yo estoy solito aquí ahora mismo. Belén, oren por Belén, está allá, la llamé hace unos minutos, sabe que Isaac volvió a la escuela hoy, creo que sí, hoy volvió a la escuela, y por lo tanto, pues, está haciendo labores de matemática, y Belén está ahí de homeschooler, está ahí trabajando con él, así que oren por ella, oren por Isaac, mucho, y que Dios los guarde allá. Ella está atento de que estos programas, ella lo está viendo, ahora mismo te saludo, te amo, y disfruten este programa. Ya disfruten el que Dios está junto contigo, Isaac. Y que yo, dale gracias que tú tienes a alguien que esté enseñándote matemática. Mi mamá tenía que irse a trabajar 2 trabajos y no podía enseñarme nada. Lo que venía era a cocinar y se iba de nuevo. Tiene la bendición de que tu mamá me ayuda en el ministerio, es una parte importante de este ministerio. Cuando no estoy, ella es quien echa esto para adelante, pero a la misma vez está ahí para estar cerca de ti. Y yo no tenía hermano, pero mi mamá se tenía que ir para poder pagar la casa, pagar la comida, la luz, todo, y la ropa y todo, porque esa era la situación. Mi padre murió cuando yo era 3 años y no tuvo hermanos ni hermanas, y tienes la bendición de tener una mamá maravillosa a tu lado que te está ayudando y que me está ayudando a mí, porque Dios la trajo aquí para trabajar para el Señor y para estar a tu lado, Isaac, y al lado mío, en estos últimos días que quedan antes que venga Cristo. Oren por mis hijas, Kimi, que está predicando, y oren por Catherine allá en Orlando. Oren por Freddy, el cuñado, el esposo de mi cuñado, sí, el esposo de mi hija. Bueno, pues oren por todos los que trabajan aquí en Clamor. Oren por las reuniones que me quedan aquí en Managua. Y el sábado a las 3 de la mañana ya yo voy camino al aeropuerto para ir a El Salvador y hacer el transfer de avión, porque es la única manera de llegar, porque los sábados no hay vuelo directo de aquí a Panamá, de Copa, por lo tanto he tenido que hacer toda esta ruta para poder pasar por Panamá, y luego pasaré 7 horas
en el aeropuerto de El Salvador. Y después llegaré como a eso, ya tengo quien me va a buscar y todo está preparado para mi llegada allá a Panamá. Y voy a llegar el sábado como a eso de las 5 de la tarde. Y luego oré por el itinerario de trabajo que tengo allá y todo. Así que la oración eficaz del justo puede mucho. Y ore por este programa. Saludo a Dani Rodríguez, que me manda saludos cariñosos desde New York. Y que Dios te siga usando poderosamente. Dice Bonly Chinea también. Acaba de entrar Norma González, Fernando López, Rey Hernández. Bueno, son los primeros que están entrando en el día de hoy. Gloria sea al Señor. Y a todos los que se van entrando los mencionaré al final. Y quédense ahí pegados, que hay bendición. En el programa de hoy, pues, analizamos la situación. Mire, hay un pensamiento, este programa quiero hacerlo espontáneo, que Dios tome control, Dios se meta en esto. No tengo nada preparado, simplemente una idea, una dirección de Dios de tocar el tema. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cómo tenemos que prepararnos? Pero la oscuridad ya viene, ya está ahí. Los últimos rayos de luz están brillando sobre la humanidad. Y hay una pregunta con la cual yo quiero comenzar el programa de hoy y luego abundar en lo siguiente. No debe preguntarse uno, si uno es cristiano, bueno, el inconverso, el que no tiene al Señor, pues no mide estas cosas, pero no es bueno hacerse una pregunta uno hoy profundamente cuando uno empieza a ver que las cosas empiezan a salir mal, cuando todo le va mal a uno, cuando todas las puertas se cierran, cuando, ¿sabe? Todo le va mal, empiezan a pasarle cosas, enfermedades, cosas. Entonces uno debe analizar y preguntarle a Dios, como hizo el salmista en el Salmo 139, verso 23-24, examina, oh Dios, mi corazón, dice, examina, oh Dios, mi corazón, prueba, oh, mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guían por el camino eterno. Pues de esto quiero hablar un poco. Porque uno tiene que sentarse y analizar las cosas y ver de dónde viene esto. Cuando Job empezó a ver todo aquello que le estaba pasando, tuvo que empezar a preguntar, ¿por qué pierdo mi negocio? ¿Por qué pierdo mis hijos, mis hijas? ¿Por qué me abandonan los amigos? ¿Por qué mi esposa se ha rebelado contra mí? Porque eso fue lo que hizo la esposa, doña Jopa. ¿Por qué me enfermo? Entonces todo le estaba viniendo encima. Claro, la gente piensa que esto fue en un día, pero no se sabe exactamente el espacio de tiempo en que empezó todo esto. Recuerde que esto empieza allá en el cielo, donde Satanás se cuela como ángel de luz entre los ángeles y ellos mismos ni lo ven ni lo conocen, habiendo estado con ellos allá arriba. Y entonces le dice a Dios, tu siervo Job te sirve porque está rodeado de muchas bendiciones y tú lo tienes protegido, pero estoy seguro que si le pasa cualquier cosa y pierde esto, te va a renegar. Y Dios lo único que le dice es, tú podrás tocar todo menos su alma. Su alma es mía. Jesús dijo, ¿de qué era aprovechar el hombre si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiere su alma? ¿Qué granja? Lo más importante que tú tienes no es la casa, óyelo bien, número 1, no es la casa, no es el carro, no es el trabajo. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas no son importantes. No es la salud, no es la familia, no es la esposa, no es los hijos. Estoy hablando de lo más importante que tienes. No es el puesto que tienes, no es la fama que tienes, no es el dinero que tiene,
es tu alma, tu salvación. Jesús dijo, ¿de qué le aprovechara el hombre si ganara todo el mundo, mas perdiera su alma? ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, no le temáis al que mata solo el cuerpo, pero temáis al que puede no solamente matar el cuerpo, sino echar también al infierno el alma. Así que puede también terminar con todo ese libertinaje y terminar en la paga del pecado, que es la muerte. Y cuando habla de Romanos 6, 23, que dice la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Pablo habla claro sobre esto en Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien claro. Dios es bien claro en esto. En la palabra, él también dice, porque el Señor habla claro y dice bien claro que la paga del pecado, en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la herencia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿a qué clase de muerte se refiere el Señor? Cuando hablamos de ir al infierno, no es porque el alma es inmortal, el cuerpo es mortal, pero el alma es eterna. Entonces, ¿cuál es la muerte? La muerte espiritual es algo terrible, pero cuando habla del castigo eterno y habla de la muerte, está hablando de la separación de Dios y el hombre para siempre. Es decir, que cuando está Billy Graham, en un libro que escribió que hablaba sobre el infierno, decía que si el infierno no había llamas de fuego, era algo peor. Y él decía, podía ser que estar separado eternalmente de Dios, es no poder sentir la presencia de Dios, no poder tener la gracia de Dios, no poder tener la paz de Dios. Mi paso os doy, mi paso os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy, mi paso me pasa todo entendimiento. Entonces, no tener la bendición de Dios, no tener la protección de Dios, no tener el perdón de Dios en tu vida efectuándose, estar separado de Dios. Ahí fuera, allá, de ahí, no puedes pasar para acá. ¿Se recuerdan la enseñanza en el libro de Lucas sobre el rico? No parábola, porque ninguna de las parábolas en forma alguna mostró nombre alguno. Es decir, los que creen en el sueño del alma, que no creen que el alma es inmortal, dicen que eso fue una parábola. No es ninguna parábola. Eso fue una enseñanza. Cristo le quitó el velo al mundo espiritual. Y en ninguna de las parábolas se menciona el nombre de una persona. Todas son figuras de cosas. Única enseñanza que viene, que enseña a Cristo acerca de esto. Y no es parábola porque menciona a Lázaro por nombre, a un personaje con nombre. Al rico lo designa por su calidad, su riqueza, su posición económica. Pero en ninguna parábola se señala el nombre específico de una persona. Quiere decir que Cristo, como vino de allá para acá, dice que siendo Dios se hizo hombre y se encarnó en María. Estamos del milagro de la encarnación. Entonces, cuando viene Jesús y viene aquí al mundo, Él trae todo el conocimiento de allá y le descurre el velo a la eternidad, al mundo espiritual. Dice, bueno, pues y primero habla de que el rico vivió de esta forma, menospreció y no vamos a entrar en la historia del rico Lázaro, y murieron ambos. Pero el rico fue a un lugar de tormentos. Escuche bien, un lugar de tormentos, el infierno, en las profundidades de la tierra. Pero encima de eso, el Lázaro, el mendigo, el limosnero, el mendigo, va a la presencia del Señor. Entonces, hay una separación. Entonces, en esa enseñanza, no parábola, dice que cuando el rico empieza, ve de lejos, pero no le puede oír
no le puede hablar, lo ve a Lázaro bendecido en la presencia, en el lugar de los justos, que en aquel entonces estaba cerca, en las profundidades de la tierra, separado de lo que era el lugar de los justos y el infierno aparte. Entonces desde allí podía ver el lugar donde estaban todos los justos, todos los que honraron a Dios, los que murieron en fe mirando al sacrificio del Calvario, y los que fueron justificados por la fe en lo que había de acontecer. Entonces, cuando el rico mira, lo ve, pero no puede ir donde él, entonces el Señor le dice, él le dice, tú puedes, él le dice, oh Dios, permite que yo vaya allí, que esto, no puedes tú ir de aquí a allá, ni ir acá, porque entre tú y Lázaro, entre el infierno y el lugar de los justos, hay una gran zanja que los divide. Es decir, este lugar es para los justos, esto todo estaba en las profundidades de la tierra. Entonces, dice, entonces dile a él, dile a Lázaro que moje la punta de sus, ahí es que le repite él, le dice esto, dice, que moje la punta de sus pies, su punta del dedo, la punta de los dedos de su mano, la punta de los dedos de su mano. Es más, hubiera agradecido que fuera de los pies también. En agua, porque aquí soy atormentado. En otras palabras, o era fuego, pero era un tormento terrible, emocional, físico, real, lo que había allí en ese infierno. Ahí es para donde tú vas si mueres sin Cristo. Ahí es para donde tú vas si no aceptas el amor de Cristo, si no aceptas la expiación de Cristo. Y todo hombre o mujer que muera rechazando, y por eso dice que el pecado final por el cual los hombres y mujeres se perderán será por el rechazo a la salvación ofrecida del amor de Dios. En esto mostró Dios su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque todo el que confesare con su boca al Señor Jesús, Señor, y como dice 1 Juan 1:9, si confesaras tus pecados, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, si confesaras, eso es lo que significa, si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahí está el asunto que quiero abundar más adelante. Creer, no es solamente aprender, memorizar, no es creer esa palabra. Entonces, si tú confesaras con tu boca, tú confesaras tus pecados, tú confesaras tu debilidad, tu fracaso, tu vida, y entonces le dices, Señor, perdona mi pecado, perdona mi falla. Dice entonces, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que es real. Cristo no es Mahoma, no es Confucio, no es Buda, no es el apóstol tal, ni el reverendo, ni el doctor tal, ni el sacerdote tal, ni el mequetrefe cual, o lo que sea. Cristo es Dios. Si creyeres en tu corazón que Él vive, que Él es real, entonces ese perdón ya comprado en la cruz del Calvario se hace real en tu vida. No importa quién tú seas, tú estás en la cárcel por el crimen que sea, por el delito que sea, tú estás arrastrado en el pecado. Ahora, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo, de todo pecado, la que fue derramada. Ahora, no diga que solamente el decir yo acepto a Cristo, o el confesar creencia intelectual, no, es arrepentimiento. Porque cuando tú aceptes el sacrificio de Cristo, cuando tú te entregues al Señor, que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú no puedes venirme con el cuento que tú confesaste a Cristo con tu boca, que tú creíste en tu corazón que lo levantó a los muertos, pero tú sigues siendo un homosexual practicante
ya sea en la mente, en el pensamiento o en el cuerpo, sigue siendo un mentiroso, sigue siendo un rencoroso, sigue siendo un engañador, un ladrón, sigue siendo un hipócrita, sigue siendo un pagano, un idólatra, sigue arrastrado, un pedófilo, y tú me vas a venir con el cuento. Porque esto va más allá. Esto no es solamente asunto de que el pecado es solamente externamente. El problema, Jesús dijo, se recuerdan que en el Antiguo Testamento decía, la ley de Moisés decía que el que adulterara, el que codiciara a la mujer de su prójimo, el que adulterara con la mujer de su prójimo, le tomara la mujer a su prójimo, ese ha pecado. Y ese tenía que ser muerto en aquel momento, apedreado. Mas yo digo, la gracia es más fuerte. Mas yo digo, todo el que en su corazón, en su mente, y no es que le pase la idea, no, que haga la idea suya, que la rechace, que no le deja que se apodere de él. Porque el pensamiento malo no puede venir a cualquiera. Es cuando hacemos un nido y convertimos en parte de nuestra acción ese pensamiento y lo cometemos en la mente. Entonces dice más, el que en su corazón adulterara con la mujer de su prójimo, en su mente, ya pecó. ¿Qué quiere decir eso? Que te venga la tentación no es pecado. Pero que tú dices, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá Santiago 4:7. Entonces quiere decir que cuando viene la tentación y tú la resistes, y tú dices, no, te viene la cosa, te viene el deseo, te viene el pensamiento de hacer tal, yo quiero matarlo, yo quiero acostarme con ese hombre, yo quiero acostarme con esa mujer. Entonces tú dices, y adentro tú lo llevas a cabo en tu mente. Pero si tú eres un verdadero cristiano, entonces tú tienes el poder de Dios. Os doy poder sobre todo el poder de Dios. Dice, te rechazo, diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros. Entonces tú, te vino el pensamiento, te vino la idea, te vino el deseo, pero lo resististe y dijiste, no, la sangre de Cristo me limpie. Señor, cúbreme con tu sangre. Y resististe la tentación, como lo hizo José. Entonces empieza todo esto aquí. Nadie comete un adulterio, nadie comete un crimen, nadie comete un robo, sino antes lo piensa aquí. ¿Y sabe lo que hace? Que lo justifica. La mujer que adultera, el hombre que adultera, el hombre que mata, a menos que no esté desquiciado, totalmente loco, endemoniado hasta no tener sentido, pero la persona normal que adultera, que roba, que miente, lo dice aquí, y cuando le da vueltas en la mente, justifica su acción y dice, sí, yo tengo razones para... El hombre dice, yo tengo razones para serle infiel a la esposa por esto y por esto. La mujer dice, yo tengo razones para serle infiel al marido por esto y por esto. La persona que va a matar dice, sí, yo es verdad que no debo matarlo, pero merece que lo mate. Entonces, yo me recuerdo muchos años atrás, oír en la predicación, en la radio, una predicación hace como 30 o 40 años atrás, y el predicador decía esto mismo, un domingo en la mañana. Y decía, sin begins inside of you, in your mind. Empieza en tu mente. Y ahí, si tú cedes ahí adentro y tú dices, voy a hacerlo. No es que venga la tentación, no es que te venga el pensamiento de hacerlo. No. Voy a hacerlo. Voy a matar, voy a robar, voy a adulterar, voy a fornicar, voy a practicar pedofilia, voy a practicar esto, lo que sea, homosexualidad, lesbianismo. Cuando tú dices ya aquí, aunque no te has ido a acostar allá o no te has ido a robar o a matar, ahí ya pecaste. Ahora, la cosa es que si llegó hasta ahí, tu problema es solamente con Dios, porque contra Dios es que se comete el primer pecado. Si el pecado se comete contra Dios en primer lugar, luego contra el prójimo, o el esposo, la esposa, el hijo, la familia, o la sociedad. Otra palabra, si tú logras detenerte ahí, tú que estás pensando suicidarte, porque te suicidas y vas a parar al infierno.
tú que estás analizando cómo vas a cometer esa infidelidad y la estás justificando, tú que estás pensando y justificando cómo ya en tu corazón ya mataste, ya adulteraste, páralo ahí, confiésalo a Dios y tu problema lo resuelve con Dios. Porque el pecado se comete contra Dios, porque Él es el juez de toda la tierra. Pero si pasas de ese pensamiento a la acción física, se multiplica la consecuencia, las circunstancias y las consecuencias del delito y del pecado. En otras palabras, adulteraste, ya paraste, te diste hoy, esta noche, Dios te está hablando y tú dices, yo me arrepiento, Señor, quítame esto de la mente, sé que en mi mente de pecado he hecho esto, yo iba a matar a esta persona, yo iba a robar esto, yo iba a adulterar, el diablo me estaba tentando a una relación inmoral, depravada, de pedofilia, de lo que fuera. No, Señor, esto no te agrada, perdóname, he pecado, como dijo, ¿qué fue lo que dijo el hijo pródigo? He pecado, iré a la casa de mi padre y diré, Padre, Señor, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y le diré a Dios, perdóname, he pecado contra ti y contra mi Padre. Así que el pecado se comete contra la sociedad, el ser humano, pero en primer lugar contra Dios y lo primero que te arregla con Dios. Te arreglas con Dios inmediatamente. Señor, confieso, esto lo pensé, a llevarlo a cabo, lo maquiné. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre. Dame fuerza para no hacer esto. ¿Okay? Lo detuviste ahí. Pero si lo llevas a cabo, entonces tiene consecuencias peores, porque ya tu problema no es solo con Dios, tu problema es con la sociedad o con la persona con la cual tú estás pecando y ofendiendo. En otras palabras, ya ahí, ya el asunto pasó de tu relación con Dios a afectar tu relación con tu esposo, con tu esposa, con la sociedad, como sea. Si era matar a una persona, ya ahí ahora tienes que enfrentarse a las consecuencias. Mucha gente, cuando yo bregaba en los presidios, muchos presos pensaban que si se convertían, al convertirse al Señor, pues ya se arregló todo, ¿no? Es como el esposo que vino un día. Yo he pagado varios casos de esto, varios casos, pero le voy a dar un caso. El esposo que estuvo por yo no sé cuántos años siéndole infiel a la mujer, por todos esos tiempos que estuvo siendo adúltero, pegándole, le daba paliza a la mujer, hablándole sucio, maltratando a los hijos, maltratando a la familia. Llegó un momento que se convirtió, reconoció su pecado con Dios, y al reconocer su pecado con Dios, confesó su pecado a Dios y Dios lo perdonó. Entonces pasa un año y él viene a la oficina mía y me dice, reverendo hermano Rasky, ¿por qué si yo no le pego a mi esposa, ya yo no le soy infiel, ya yo no hablo malo, yo estoy adorando a Dios, ¿por qué ella ahora me está maltratando? ¿Por qué ahora está amenazando con irse y divorciarse de mí y abandonarme? Yo lo dejé que hablara. Y yo le pregunté esta pregunta. ¿Tú has reconocido las consecuencias de lo que tú le has pedido perdón a tu esposa? ¿Tú le has pedido perdón a tu esposa por todo lo que hiciste? Bueno, yo le pedí perdón a Dios y la sangre de Cristo me limpió. El problema no es ese. Ahora tú tienes que arreglarte con tu esposa. Y lo mismo pasa con una mujer que le es infiel al marido, que lo maltrata, lo calumnia, o le hace yo no sé cuántas cosas, o maltrata a los hijos, y luego se convierte al evangelio, y Dios la perdona.
Pero entonces viene donde uno, es decir, tú has ido donde tus hijos a pedirle perdón por los atropellos que le hiciste, el mal ejemplo que le diste, las malas palabras que le hablaste. Así como tratamos con el caso del hombre, la mujer es igual. Tú le has pedido, tú te has humillado, tú estás, todo ese maltrato, todas esas garatas que le formaste a tu marido, todas esas malas palabras que le hablaste, toda la difamación que le hiciste, tú le has ido a pedir perdón. Entonces, y ahí es donde está el asunto. Un pastor o una pastora, un líder, puede ser lo más grande del mundo, pero puede llegar un momento que tiene que evaluar su vida y decir, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la gente de la iglesia no me quiere ya? Entonces tiene que evaluar a dónde le ha fallado, cuántas ofensas ha hecho contra la feligresía de su iglesia y pedirle perdón no solo a Dios, sino a la congregación. ¿Usted no cree que en nuestros países donde hay dos extremos? Uno es el liberalismo extremo que convierte la libertad en libertinaje, que todo es libertad y no es nada es pecado, pero el otro extremo es el legalismo, donde todo era pecado. Y la razón que mucha gente terminó siendo liberales, rebeldes contra la enseñanza estricta de la palabra fue por esos rajatablas que mientras vivieron una vida en el mundo. Y yo dije que yo iba a tomar control de esto. Yo tengo un programa aquí preparado, pero yo dejo que fluya lo que quiere Dios. Mientras vivieron su vida, fueron unos arrastrados, unos mal hablados. Y entonces ahora llegaron a la iglesia y se vuelven unos santurrones que no tienen piedad de nadie, que todo es pecado, aún lo que no es pecado. Combaten aquellas cosas que ellos mismos fueron esclavos. En otras palabras, si ver televisión eran esclavos, entonces los demás no pueden ver televisión porque es pecado. Y Dios trata individualmente contigo. Te dice, a ti esto es malo, aléjate de esto, aunque quizás para sentarse un ratito a ver televisión sana, pero aquel pues sentía que eso era la debilidad de él, entonces se la aplica a todo el mundo y empiezan a mandar al infierno a medio mundo y a crear una cuestión. Bueno, notemos bien las cosas tan terribles que hemos vivido, cómo se echaron al mundo jóvenes por tontería, por jugar pelota, por simpleza, que no quiero abundar profundamente, pero podría hacerlo y en un momento lo haré. Y torturaron las vidas de esa gente y esa gente hoy no quiere saber del evangelio o están metidos en lo que ellos llaman iglesias mundanas porque se reflejaron, se olvidaron que la santidad comienza por dentro y claro, tiene que haber santidad por fuera. Porque la gente de Dios no puede estar en el mismo nivel del mundo. Pero uno tiene que tener cuidado lo que uno cualifica como pecado y lo que no es pecado. Entonces, ¿cuánta gente usted puso en disciplina? Yo me recuerdo un pastor que ya murió. Una vez puso a su esposa en disciplina porque ella quería predicar también. Y como ella quería predicar, la puso en disciplina. La puso su esposa misma en disciplina. Yo lo que les quiero señalar, o el muchacho fue a un juego de pelota, o fue quizás a un teatro a ver una película sana. Hoy en día es tan caro ir al cine que uno no va para pasar el rato. Pero no va al cine a ver pornografía. Y el cristiano verdadero va a ver cosas que dañan el alma. Pero hay cosas que se pueden ver. Entonces, ¿cuánta gente echaron al mundo por eso? ¿Cuánta gente destruyeron por un bigote, por una barba, cuando en la Biblia no hay nada que condene eso? Yo quiero que entiendan esto, hermano. No, que si Dios... Mire, yo les puedo hablar de la razón de eso, pero no lo voy a hablar hoy.
¿De dónde salió la prédica? No solo en iglesias pentecostales, sino bautistas, metodistas y luteranas. En un tiempo, en la década del 60, ¿por qué salió esa enseñanza? No una doctrina, un dogma. Pero no voy a entrar en el detalle de eso. Lo que sí le digo claramente, ¿dónde en la Biblia un bigote es pecado? ¿Dónde en la Biblia una barba es pecado? Es más, los patriarcas, los profetas, hasta Cristo mismo, y Juan el Bautista, tuvieron barbas. ¿Qué dice? Como las barbas de Aarón, que sea nuestra comunión, que así baja el odio de Dios, de la santa comunión. Una palabra. Pero se creó un dogma. Y claro, lo tengo que enseñar porque si lo dejo así fuera, pues... Y en la década del 60 surgieron los hippies. Y los hippies tenían barbas largas y pelo largo y toda esa cosa. Y surgieron los barbudos de Fidel Castro. Y entonces los líderes de todas las dominaciones en Estados Unidos y en el mundo se reunieron para distanciar a estos hombres de los hippies y de los barbudos comunistas de Fidel Castro. Y se empezó a enseñar en la iglesia que el hombre se afeitara, se quitara el bigote, se quitara la barba, las patillas y el pelo largo y todas esas cosas. Bueno, muchos de los patriarcas, yo digo, mire, yo no uso barba, yo no uso bigote, yo no tengo el pelo largo, no me gusta, no me gusta y nunca me ha gustado. Ahora, lo que quiero señalar es que lo que fue una teología circunstancial para diferenciarnos del mundo de aquel entonces, nunca tuvieron el entendimiento de educar al pueblo y decirle esto ya no es necesario. Esto ya no es esencial. Esto no es, y nunca ha sido pecado, pero tampoco es pecado. O sea, hay unas cosas, hay cosas, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Hay cosas que no son pecado y a veces no conviene hacerlo, ni decirlo. Entonces, a veces tengo que guardar mi libertad para que mi libertad no sea piedra de tropiezo a la débil conciencia. Hay muchas cosas como esas, por el voluntario. Pero entiéndase bien en lo que estamos hablando en el día de hoy, bien, bien claro. Y entiéndase que Dios trata con los seres humanos y tienen que entenderse que después de la muerte todo no termina. Y en aquel entonces, antes de la crucifixión de Cristo, antes de Cristo morir en la cruz, Lázaro fue a un lugar de justos, allá abajo en la tierra, y los pecadores y los incrédulos, los que no servían a Dios, iban al lugar de tormento. Entonces el rico le dice a Dios, le dice, mira, permite que Lázaro ponga la punta de su dedo en agua y me pase por mis labios porque estoy atormentado aquí. Y entonces el Señor le dice, te lo lamento decírtelo, que los que están allá no pueden ir a hacer nada. Él no puede ir allá, ni tú puedes venir acá. Sujétate a donde estás. Es decir, que eso es inalterable. Si tú hoy mueres sin Cristo, tú vas a un lugar de tormento. Y esto es not religiously correct. Esto no es religiosamente correcto porque la gente no quiere que esto se diga. Y no es meterte miedo, es decirte la verdad. Porque si hay un barranco al final de la carretera, un risco, yo tengo que advertirte. Por eso ponen un rótulo. Por eso ponen un pare. Por eso ponen un rótulo que dice, termina la carretera. Hay barranco, hay derrumbe. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escúchalo bien claro. Romanos 6:23. Separación de Dios. Tú mueres como hasta hoy.
lleno del corazón de la amargura. A mí no me importa que tenga toda la razón que te dé el diablo de estar, sí, te maltrataron, te calumniaron, te hicieron barbaridades, pero dice, amad a vuestros enemigos. Y dice que perdonemos a nuestros adversarios. Cristo perdonó a los que lo estaban con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el Padre nuestro dice, Padre, perdónalos. Como el Señor, perdona mis deudas, nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos las deudas de nuestros hermanos, de los demás. Dice bien claro, que si nosotros no perdonamos, el guardar eso, no, ¿qué excusa tenía? Cristo fue vilmente vituperado, humillado, crucificado, y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La Biblia dice bien claro que no podemos guardar rencor. No quiere decir que tú tienes que tener confianza. La confianza es una cosa y el perdón es otra. La confianza se gana. Pero el amar a tu enemigo es sacar tu amargura. Dice que no tengamos, dice Pablo en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante, y habla de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero más adelante, al principio de ese capítulo dice que saquemos toda raíz de amargura de nuestro corazón, no siendo que brotando, sacamos toda amargura de nuestro corazón, no siendo que brotando una raíz de amargura, contaminemos a los demás. Se nos va para allá arriba. Tiene que sacar, no, que me hizo esto, no lo perdono, no la perdono. Bueno, vuelvo y te digo, que no tengas la confianza hasta que esa persona dé fruto, pero que le sigas amargado, que sigas, que no está dispuesto ni a darle la mano si te lo encuentras, que no está dispuesto a hacerle el bien si tienes que, dice, vencer el mal con el bien, hacer bien a los que os hacen mal, que no está dispuesto a orar porque dice, orar porque os perdí, ese es el sermón del monte, la ley del cristianismo, orar por los que os persiguen, os ultrajan. Mire lo que dice, que oremos por los que nos persiguen y nos ultrajan. Y ese era el cristianismo primitivo. Estaban orando. El obispo Sabelio, él estaba bendeciendo a los que lo estaban matando. Y Sabelio dice que cuando lo van a matar y las flechas fallaban, le decían, conviértete al paganismo, niega a Cristo. Y Sabelio dijo que no, y los bendijo y le dijo, Cristo os ama. Juan Hus, siendo quemado vivo en la hoguera, perdonaba a los que lo estaban quemando y cantaba himnos al Señor. Yo no sé a qué grado tú y yo lleguemos, pero esa es la meta de lo que dice la Biblia. Tú no puedes dormir bien esta noche si tú odias a alguien o guardas un rencor tan terrible y este es el grado para medir cómo se mide la fiebre. Cuando ahora tienes que entrar a la iglesia, te meten en la maquinita. Bueno, si no estás dispuesto a dejar de odiar, si no amar a vuestros enemigos, si no estás dispuesto o dispuesta a orar por esa persona que te está difamando y ultrajando, si no estás dispuesto a hacer bien a los que te hacen mal, escucha bien claro todo esto que lo dice el Señor en el sermón. Ahí está la regla de oro en el sermón del monte, en los primeros capítulos de Mateo, y si lo busca bien claro, es que esto ha sido tomado aquí por Dios en el día de hoy. Yo no entiendo esto, pero mira lo que dice. Oíste en el capítulo 5 de Mateo, en el sermón del monte, oíste, capítulo 5, verso 43 en adelante, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, verso 44, amad a vuestros enemigos. O sea, no odias a tu enemigo. Yo sé que no es fácil. Y si tú cuando te lo encuentras no le puedes dar la mano, no le puedes saludar, entonces es porque eso está ahí todavía. Dice, amad la ausencia del odio. Bendecid a los que os maldicen. En vez de pedirle que le caiga rayo, dice, del mal de tu enemigo no te goces. En vez de pedirle que Dios lo haga pedazos, bendícelo. Dios, esa persona te maldice, Señor, bendícele, sánale.
prospérale. Oye, no es fácil. Yo te lo digo. Yo lo sé porque a mí no ha sido fácil. Yo he tenido momentos en que yo he tenido que, no te voy a decir que yo toda mi vida de cristiano no he fallado. Sí he fallado a veces. Hay veces que me ha sido difícil y Dios ha tenido que bregar conmigo para amar a un enemigo. Dice, para no odiarlo. Porque este bandido, esta bandida me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, y yo estoy herido y estoy molesto y no quiero ni verle la cara. Eso quiere decir que todavía tengo amargura. Eso quiere decir que no estoy cumpliendo con la ausencia de odio. Es decir, no es que yo, no es loco, me vituperó, me calumnió, me trató de matar, me robó, me hizo tal cosa, me difamó. La verdad no la puedo ocultar. Pero entonces tienes que irte por encima de eso y decir, sé que me hizo todo esto, no tengo confianza en esta persona, porque la confianza se gana. Y es como cuando Pablo se convierte, se entrega, los cristianos esperando el fruto. Por eso yo no creo en este asunto que fulano hizo profesión de fe y ya al otro día está predicando. Tiene que haber un tiempo de fruto. Los cristianos en Damasco esperaron el fruto, clave, pero lo trataron, no, el que los perseguía a muerte, no lo odiaban, lo único que dijeron, queremos ver fruto. Entonces dice, bendecid a los, maldice. Ahora, ¿cómo es eso? Este bandido, esta bandida, este individuo, yo he vivido eso, hermano. Y a veces, no lo niego, he tenido que ir a decirle a Dios, Padre, perdóname, porque esta persona yo quisiera que un rayo le cayera encima. Pero esto no es, Señor, ayúdame a orar por esa persona. Señor, a pedirle que se convierta, que tú le ayudes. Y después dice, haced bien a los que os aborrecen. Uy, Dios, that's a hard one. Esa sí es dura. Haced bien a este bandido, a esta bandida que me ha dejado en la calle, que me ha quitado todo, a este individuo que me ha difamado. Y ahora tengo la oportunidad de echarlo por ese barranco y dice, haced bien. Ahora, si tiene que darle de comer, dale de comer. Si tiene que darle de vestir, dale de vestir. Si tiene que buscarle medicina, si tiene que ayunar y orar para que Dios tenga misericordia, haz algo bueno. Pues si tiene que, yo le he llevado comida a gente que me traicionó, a gente que me calumnió, que me hizo barbaridades. Y la forma de vencerlo fue ir a la cama de enfermedad de esa persona y no decirle, Dios, llévate, no, toma esto, y ayudarlo. No es fácil, no es fácil. Haced bien a los que os aborrecen. Miren la palabra que usa, os aborrecen. Y finalmente dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí sí hay algo que es interesante entender. Orad por los que os ultrajan, te están ahora mismo atacando y te están persiguiendo. Eso es increíble. Cuando Belén y yo fuimos a las catacumbas de Roma, es una experiencia inolvidable. Ver que allí abajo la ley romana decía que eso eran las tumbas bajo Roma, no podían ser arrestados nadie ni matar a nadie. Y los cristianos fueron y se metieron en las catacumbas, en esas cavernas que eran los cementerios bajo Roma, y miles de ellos estaban allí adorando a Dios. Pero lo grande era, como Savelio, el obispo Savelio, que a los 80 años lo arresta uno de los gobernadores romanos y lo torturan y finalmente lo tratan de matar con flechas y las flechas no lo mataban. Y finalmente, cuando él sabe que ya va a morir porque tiran una flecha ardiendo con fuego, un dardo de fuego, una flecha, y cuando lo va a matar, él reacciona y pide el perdón para los que lo van a matar. Pero ¿qué caso más profundo que el de Esteban, el diácono, en el libro de los Hechos? Ese es uno de los casos más profundos de la Biblia. Este joven convertido diácono de la iglesia, Esteban, que da un discurso en Jerusalén, predicando el evangelio, señalando el camino de Cristo. Y si usted quiere leer toda la historia, pues no se la puedo leer esta noche, léase el capítulo 7 del libro de los Hechos esta noche.
Entonces, Esteban se para frente al Sanedrín y a todos los fariseos y saduceos y empieza a predicar. Y entonces para tocar la parte final con lo que estoy hablando, dice, si bien vamos a leer del verso 51 en adelante. Y después que le ha predicado el arrepentimiento, le ha señalado su pecado, le ha dicho lo mal que están, todo lo vil que son y que Dios los ama y que en Cristo es que hay salvación, dice, verso 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Otras palabras, él está hablando al liderato religioso y le dice, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, sois igual que ellos. Verso 52, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Está hablando de Cristo, Verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Él está predicando y le está diciendo, ustedes han hecho esto, ustedes están mal, porque uno tampoco le va a decir a una persona que lo que está haciendo está bien cuando está mal. Mire lo que está pasando hoy cuando termine de leer esto, pero antes de terminar de leerlo, la última noticia que nos llega. Yo le dije al pueblo en clamor, y lo dije al principio, en el año pasado, que Dios me revelaba que la próxima agenda de los LGTBQ y del diablo era la pedofilia, y que le iban a añadir tarde o temprano la P. Los medios liberales de comunicaciones en Estados Unidos y de prensa, el mundo de Hollywood y de Disney y del entretenimiento y el sector apóstata del cristianismo ya han comenzado eso. En el día de hoy, el periódico USA Today ha hecho un editorial abierto al pueblo justificando la pedofilia, señalando que los pedófilos son un grupo de personas no bien comprendidos. Pero esto no es todo. Hace unas semanas atrás permitieron por los medios de comunicación a un pedófilo justificarse y presentarse como una persona totalmente normal y no peligrosa. Hoy el periódico USA Today, de la cobertura nacional de los Estados Unidos, acaba de hacer un editorial justificando la conducta y apoyando la conducta de la pedofilia, de los pedófilos. ¿Por qué? Porque una gran parte de los pedófilos son atletas ricos, son artistas ricos, son multimillonarios, son políticos, son de todas las clases sociales y étnicas y todo, pero poderosos. Y cuando usted tiene y lo voy a decir así, cuando usted es el comandante en jefe de la pedofilia en los Estados Unidos, mire lo que el presidente Biden, y lo voy a decir, le llamo el comandante, el promotor más grande de la pedofilia en Estados Unidos y comandante en jefe de la pedofilia en Estados Unidos. No es que yo diga que él lo practica. Eso, si lo hace o no lo hace, se sabrá. Pero lo que quiero decir es que lo promueve. Número uno, ¿por qué escondieron los medios durante la campaña electoral el video de Biden? Cuando le pregunta a un periodista a qué edad usted cree que debe un niño o una niña definir su sexo, y él dice a la edad de 8 años. Yo le pregunto a ¿usted sabe lo que es NAMBLA? Usted sabe, NAMBLA es la National Association of Men and Love Boys. Es la primordial que tienen cabilderos o lobbies en Washington, tienen oficinas por años promoviendo la pedofilia, que se legalice bajando el consentimiento sexual a 8 años de edad. ¡Qué maravilla! Que ahora presidente Biden, que siendo candidato se deslizó y públicamente a la prensa, que después esa prensa controlada políticamente, como lo está haciendo hoy, creando un pánico y llevando. Entonces, con su boca de comer,
dice que a los 8 años tiene el derecho de escoger lo que le dé la gana hacer sexualmente. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Siendo ahora presidente de los Estados Unidos, ha promovido que el FBI, al Departamento de Justicia, mande el FBI a investigar a los padres que van a protestar a las juntas escolares por la teoría crítica racial y por la ideología de género. Digo, esto es serio, hermano. Esta es la persona que está promoviendo todo esto en Estados Unidos. Pero lo más convincente es que se gana el título de comandante, el guardián de la pedofilia, el promotor de la pedofilia, es cuando abre la frontera irresponsablemente y deja entrar a los coyotes, a los traficantes humanos con niños que van a terminar siendo violados y vendidos en la esclavitud de la pedofilia. Él lo sabe, porque no puede estar tan loco, no puede ser tan bruto. Sabe que todo lo que controla todo ese tráfico humano son los traficantes humanos que venden niños a los pedófilos, que venden niñas a la prostitución, tanto varones como hembras, la prostitución masculina o femenina, que los convierten en traficantes y mulas de drogas, y que quienes están controlando esa frontera del lado mexicano y hasta entrando a Estados Unidos son los carteles del tráfico humano y de la droga, criminales, asesinos de México, junto con sus voces de Estados Unidos, en la misma frontera de la nación. Y tenemos un presidente que descaradamente abre la frontera y no se sabe dónde cientos de niños han ido a parar, queriendo ser tan liberal para congraciarse con las tinieblas. Por eso él es culpable. Por eso es que digo que él es el responsable, el comandante de todo esto. Cuando él hace 3 cosas que ya les dije. Primero, decir públicamente que la edad de consentimiento de la cuestión de cuando el niño decide o la niña qué sexo quiere, eso implica todo lo que quiere ser, lo que le dé la gana. Y él dice a los 8 años. Lo mismo que está pidiendo NAMBLA. La organización que está en New Jersey de pedófilos es peor. Ellos piden que baje a 5 años de edad la pedofilia. Y hoy USA Today sale en un editorial abierto promoviendo la sensibilidad. Están con las mismas vainas que empezaron con el matrimonio gay, con la agenda homosexual, con los transgéneros. Tolerancia, 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 tolerancia. Hasta que ahora la intolerancia es hacia acá, que no podemos ni hablar. Que en Italia se está prohibiendo que se promueva el capítulo 1 de Génesis por decir varón y hembra los creó Dios. Que en Inglaterra se está prohibiendo que se predique en los púlpitos del capítulo 18 de Génesis y el primer capítulo de Romanos, porque condena la práctica de la perversión del lesbianismo, el homosexualismo y la perversión sexual. A eso es lo que estamos hablando. Y padres, por eso ustedes tienen que en Puerto Rico salir y defender sus niños si el gobernador intenta imponer en febrero, como lo ha dicho, la ideología de género por cuentagotas. Y maestros, aquí hay que hacer como el diácono Esteban, estar dispuesto a dar su vida por el Señor. Perder lo que tengamos que perder, pero tenemos que defender a nuestros niños. Tenemos un presidente que está apoyando toda esta poca vergüenza. Tenemos un gobernador mentiroso, blasfemo, capaz de decirle en la campaña política que él no establecería la ideología de género y ahora nos las quiere atragantar, dándole hasta 7 millones al Comité PARE, que es un comité de feminazis que usan el dinero para promover no meramente el derecho de la mujer. Si fuera eso nada más, promover la ideología de género y promover la perversión sexual en el país y la homosexualización y la perversión de los niños. Dice bien claro aquí, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones. Esto le molesta mucho. Yo sé que muchos quisieran que yo me caiga muerto. Sé que muchos desearían destruirme, pero las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia, pastor, no tienes que tener miedo.
es tiempo de hablar. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hermano, no podemos odiarlos, pero no podemos quedarnos callados sin denunciar la amenaza que en esta batalla final hay contra los niños. Y tenemos que orar por esa gente, tenemos que orar por ese presidente, que se convierta, que se arrepienta, porque si no se arrepiente se lo lleva el diablo. Tenemos que orar para que ese gobernador se arrepienta, sea salvo, que esa gente que está promoviendo esto, antes que el juicio de Dios venga, se arrepientan. Pero entre tanto, Esteban les predicó la verdad y no los odió y los perdonó. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por el tiempo que hemos tenido aquí hoy. Señor, que este tiempo sea de gloria en la vida de muchos que me están oyendo. Señor, y me viéndome en este instante, Señor, háblale al presidente Biden que se arrepienta de su pecado. Redargúyelo, no lo deje tranquilo, no deje dormir hasta que se dé cuenta el mal que está haciendo. Igual al gobernador, a los políticos. Levanta a los siervos tuyos, que suenen trompeta en Sión, que alerten que ha comenzado el ataque final sobre nuestros niños. Y que, Señor, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Mira los que se están convirtiendo, los que están reconociendo su pecado en este momento. Los que están entregando sus vidas a ti ahora mismo, Señor. Perdona sus pecados. Señor, examínanos a nosotros. Erradica el odio, erradica la amargura. Porque denunciar el pecado es una cosa. Y aborrecer el pecado es una cosa. Pero amando a nuestros enemigos. Dios aborrece el pecado y denuncia el pecado, mas ama a los pecadores. Le amamos, pero no nos callaremos y dejar de denunciar la amenaza que hay sobre nuestra sociedad. Hágase esa pregunta. Con esto termino. ¿Por qué Estados Unidos le está yendo las cosas mal? Podemos hablar un poquito de esto mañana. ¿Por qué las góndolas o los escaparates están vacíos? Yo nunca pensé ver esto. Escasez de alimentos en los supermercados. Tornados donde no la hay. Frisadas increíbles. La naturaleza rebelde. Violencia y crímenes. El país diciendo lo bueno o malo. Fiscales que están aprovechando la situación y dejando ir a los bandidos, mientras se le hace la vida imposible a los que dicen el bien y predican la palabra. Pregunten por qué está pasando. Porque cuando una nación da su espalda a Dios, cuando la gente torna su espalda a Dios, todo esto viene. Y de alguna manera esto nos debe advertir que si no nos arrepentimos, lo que viene es terrible. Le advertí hace meses que ya empezaba la agenda pedofílica. Ya han empezado por los medios de comunicación a justificarlo. Óyeme bien, a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que Dios los bendiga. Tengan una noche tremenda. Déjame ver por aquí. Bueno, han llamado mucha gente. Gracias, Dani, por estar ahí. Bonner y Chinea, Pastora Wanda Ginete siempre está ahí. Charlie Chines. Déjame ver, Charlie Pérez. Déjame ver por aquí. Bueno, un montón de nombres aquí. Sacra del Sayo, Dios te bendiga. Saludos a Virgilio y a todos tus hijos, todo el mundo allá.
William Echevarría, Dios te bendiga, William. Wandy García, Sonia Noemí Morales Cartagena, y desde Nueva York me llama William Echevarría, Dios te bendiga. Sonia Noemí Morales Cartagena, déjame ver quién más está aquí. Bueno, hasta aquí nuestra bote, descansen en paz, confíen en Dios y entréguenselo en las manos de Dios. Y esta noche hay que hacer un examen y yo me lo voy a hacer también, a ver a quién tengo que perdonar y qué tengo que sacarme del corazón que no debe estar ahí. Pero velando y orando, orando y velando, y en pie de guerra contra el enemigo, contra todo lo que viene contra nuestros niños en el mundo. Así que amamos a toda esta gente, pero no podemos permitirle que destruyan nuestros niños. Hasta mañana a esta misma hora. Desde Managua, Nicaragua, que Dios les bendiga. Tengan muy buenas noches. No se olviden el programa de la medianoche, 12 a 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico, en la cadena de Milagro, canal 54 de antena, 54 68 de antena, 54 de Liberty y 54 de Dish. Hasta mañana a esta